You may be seated. Pueden sentarse. And that precious song says, sweep over our soul. Ese precioso canto dice, inunda mi ser. But how is it that he will sweep over our soul? Pero ¿cómo es que Él va a inundar nuestro ser? It is only when we surrender to him that he will sweep over us. Es solamente mientras que nos rendimos a Él, cuando nos rendimos a Él, que Él va a inundarnos. So I would like us to go to 1 Corinthians chapter 15. Así que quisiera que fuéramos a 1 Corintios en el capítulo 15 and verse 50. y en el verso 50. And 1 Corinthians 15:50 says, Y 1 de Corintios 15, 50 dice, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. And then verse 57 through 58, Y ahora en el verso 57 y 58. but thanks be to God, which giveth us the victory over our Lord, which giveth us our victory to our Lord Jesus Christ. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. So how is it that we obtain victory? Entonces, ¿cómo es que obtenemos la victoria? Verse 57 says, En el verso 57 dice victory through our Lord Jesus Christ. que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. So how can we be like our Lord Jesus Christ? Así que, ¿cómo podemos ser como nuestro Señor Jesucristo? Because verse 50 says that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Porque el verso 50 dice que ni la sangre ni la carne pueden heredar el reino de Dios. And we are flesh and blood. Y nosotros somos carne y sangre. It is only by surrender that we can inherit the kingdom. Es a través de rendirnos, solamente a través de rendirnos que podemos heredar el reino. And it is surrendering to our Lord Jesus Christ. Y es el rendirnos a nuestro Señor Jesucristo. And I've titled this short message, Y yo he titulado este mensaje corto, Surrendered Yet Victorious. Rendidos pero victoriosos. Seems kind of contradictory, right? Pareciera contradictorio, ¿no? Because surrender means to cease, to submit to an authority. Porque rendirse significa someterse a una autoridad. So how is that victory? Entonces, ¿cómo puede ser eso victoria? And the other synonyms for surrender are Y hay otros sinónimos para rendirse. to cease, to submit, Ceder, someterse, give up, give in, rendirse, hacerse a un lado, give way. dar paso. So how is that victory? ¿Cómo puede ser eso victoria? If we look at it with our carnal eyes, Si lo vemos con nuestros ojos carnales, that is not victory. eso no es victoria. Surrendering to someone, submitting, Rendirse a alguien, someterse, and that is what the devil puts in our heart. y eso es lo que el diablo pone en nuestros corazones. That submitting to what God wants Que someterse a lo que Dios quiere is not victory. no es victoria. That we are slaves now. Que ahora somos esclavos. So why do we want that?
Entonces, ¿por qué queremos eso? So as Christians, sometimes we consider surrender something that we shouldn't think about. Así que como cristianos muchas veces pensamos en que no deberíamos estar pensando en rendirnos. But if we look to the story of the apostles, Pero si vemos a la historia de los apóstoles, a main part of their Christian walk was surrender. una buena parte de su caminata cristiana se trató de rendirse. It was not surrender to the lust and desires of this world. No rendirse a las pasiones y a los deseos de este mundo. It was not surrender to the bitterness or anger that they could have. No era rendirse a la amargura que ellos podrían experimentar. Towards those that had wronged them or persecuted them. Amargura en contra de aquellos que les hicieron algo malo o los perseguían. It was surrender to the will of God. Era rendirse a la voluntad de Dios. It was surrender to the cross. Era rendirse a la cruz. And that is where victory is, at Y- the cross. Y ahí es donde está la victoria, en la cruz. And we could see that with Jesus because he is the main example of surrender. Y nosotros podemos ver eso en la vida de Jesús porque Él es el mejor ejemplo de lo que es rendirse. He surrendered to God's will, which included the suffering of the cross. El Señor Jesús se rindió a la voluntad de Dios que incluía el sufrimiento en la cruz Even the death of the cross. y aún la muerte en la cruz. And the apostles, did they overcome? ¿Y los apóstoles vencieron ellos? Yes, they had victory. Sí, ellos tenían victoria. Ellos tuvieron victoria. Not because they did not surrender their lives to Jesus, No porque ellos no rindieron su vida a Jesús, but it was because they surrendered to God's will. pero fue porque ellos se rindieron a la voluntad de Dios. And the will of God, sometimes we consider it to be something easy. Y muchas veces nosotros consideramos la voluntad de Dios que es algo sencillo. That there are not going to be any tribulations or trials, Que si hacemos la voluntad de Dios no van a venir pruebas y tribulaciones. that it will be a breeze going through life. Que va a ser algo muy sencillo ir a través de la vida. But in John 16:33 it says, Pero en Juan 16:33 dice, "These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. And the word overcome, we could replace it with the word victory. Y la palabra aquí, donde él dice, yo he vencido al mundo, podríamos cambiarla por yo he tenido victoria en contra del mundo. Victory over this world. Victoria en contra de este mundo. And as Corinthians tells us, Y como leíamos en Corintios, God gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Dios nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Now, why am I telling you this? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Because when we surrender, we should expect the cross. Porque cuando nos rendimos, debemos de esperar la cruz. We should expect persecution, Deberíamos esperar persecución, being mocked, ridiculed, el ser ridiculizados o que se burlen de nosotros, just as many before us have. como muchos que antes han pasado, antes de nosotros lo han experimentado. But because of the love that they had for God, Pero por causa del amor que ellos tenían hacia Dios, they surrendered. ellos se rindieron. Yes, the path of the cross is difficult. Sí, el camino, la senda de la cruz es difícil. It seems fruitless. Pareciera infructuoso. If we look at it with our carnal eyes, the pleasures of this world seem better. Si lo vemos con nuestros ojos carnales, los placeres de este mundo parecieran mejores. And that is what Satan offers us. Y eso es lo que Satanás nos ofrece. Oh, yes, he offers us pleasures, joys, happiness. Sí, Él sí nos ofrece gozos y placeres y felicidades, But they are all temporary. pero todos esos son temporales. After the pleasures have finished, Después de que los placeres se acaban and you look at your life, y ves a tu vida,
You are addicted to those things. ¿Te has convertido en un adicto a esas cosas? Drugs, liquor, Drogas, alcohol, immorality, inmoralidad and all the things that he offers. y todas esas cosas que Él nos ofrece. And you keep seeking more, Y estás ahí buscando más, falling deeper and deeper from the grace of God. cayendo más y más profundo de la gracia de Dios. But the joys that are found at the cross, Pero el gozo, los gozos que se encuentran en la cruz de Jesús, those are eternal. esos son eternos. The love that you seek in the world, The joy? El amor que tú buscas del mundo it can only be found at the cross. se puede encontrar únicamente en la cruz. A love that you cannot understand, Un amor que no puedes entender. that someone would leave his throne of glory to die for sinners such as us. Que alguien dejara su trono en gloria por pecadores como nosotros. That Jesus would surrender it all for us. Que Jesús se rindiera totalmente, lo dejara todo por causa de nosotros. I can't comprehend it. Yo no puedo entenderlo. We can't comprehend that love, that grace, that mercy, that peace. Nosotros no podemos comprender ese amor, esa misericordia, esa gracia, esa paz That he offers, que Él nos ofrece. but we can't take hold of it. Pero sí podemos aferrarnos a ella. That when we surrender at the cross, Que cuando nos rendimos en la cruz, when we give our all to Jesus, cuando nosotros le damos todo lo que tenemos a Jesús, he fills us Él nos llena with better things. con cosas aún mejores. But we can't be full of Jesus Pero nosotros no podemos ser llenos de Jesús if we're full of ourselves, of the pleasures of this world. si estamos llenos de nosotros mismos o de las cosas de este mundo. And we are going to read some examples of people that decided not to surrender. Y vamos a leer algunos ejemplos de personas que decidieron no rendirse. In Matthew 19, En Mateo 19:21. 19. we find the story of the rich young man. Encontramos la historia del hombre rico. And we clearly see that he had a love for the things of this world, Y claramente vemos que él tenía un amor por las cosas de este mundo, for his riches, por sus riquezas. and that blinded him to see what God wanted. Y eso lo cegó para no ver lo que Dios tenía para él. It hindered him from obtaining God's plan Lo for his life. estorbó lo obstaculizó de obtener lo que Dios había planificado para su vida. And that is what the pleasures of this world do to us. Y eso es lo que los placeres de este mundo nos hacen. They take hold of us, Nos agarran, they destroy us, nos destruyen and then they spit us out y luego nos escupen to fend for ourselves. para que veamos por nosotros mismos. But Jesus doesn't do that. Pero Jesús no hace eso. When you surrender your all to him, Cuando tú te das tú todo a Él, te rindes todo a Él, he fills you. Él te llena. Yes, there are trials, Y sí, hay pruebas, but you have his power. pero tú tienes su poder, You have his spirit. tú tienes su espíritu. And that is how you overcome. Y así es como tú vences. So in Matthew 19, Jesus tells the young man, Así que aquí en Mateo 19 el Señor le dice al joven, well, first the young man came to him asking bueno, primero el joven viene y le pregunta, how he could be saved. ¿cómo puede ser salvo? So Jesus told him to keep all the commandments. Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, guarda todos los mandamientos. To which the young man replied, I have kept them all. What do I lack? Y el joven le responde, yo los he guardado todo, ¿qué me hace falta? But Matthew 19:21 tells us what Jesus replied to him. Pero en Mateo 19 y 21 nos dice que Jesús le respondió. Jesus said unto him, Jesús le dijo, if thou wilt be perfect, si quieres ser perfecto, go and sell that thou hast, anda, vende lo que tienes and give to the poor, y dalo a los pobres and thou shalt have treasures in heaven. y tendrás tesoro en el cielo And come and follow y me. ven y sígueme.
And then in verse 22, we see the young man's reply. Y en el verso 22 vemos cómo el joven responde. He didn't respond with words to Jesus, Él no le respondió con palabras, but he responded with his actions. pero él respondió con sus acciones. Verse 22 says, El verso 22 dice, "But when the young man heard that saying, oyendo el joven esta palabra, he went away sorrowful, se fue triste for he had great possessions. porque tenía muchas posesiones. The love of this world blinds us. El amor a este mundo nos enceguece. The love of the pleasures of this world blinds us." El amor a los placeres de este mundo nos enceguece. Jesus was telling him, "Surrender what you have to me. El Señor Jesús le estaba diciendo, rinde todo lo que tienes a mí, Follow me, sígueme, because I have greater things for you." porque yo tengo cosas aún mayores para ti. He was telling him, "Set upon the altar everything that you have." El Señor le estaba diciendo, pon en el altar todo lo que tienes. And as we were just singing, Y como estábamos cantando, "My heart I surrender to you. mi corazón te rindo a ti. All that I am I put on the altar." Todo lo que yo tengo lo pongo en el altar. That is what Jesus was telling this man. Eso es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a ese hombre. But sometimes when we think about surrender, Pero muchas veces cuando pensamos en el rendirnos, we only think about the sins. solo pensamos en el pecado. But what about your time, Pero ¿qué tal de tu tiempo, your money, your family, tu dinero, tu familia, your friends, tus amigos, the career you wanted? la carrera que tú querías? What about those things? ¿Qué de esas cosas? Have you surrendered them to Jesus? ¿Las has entregado, las has rendido a Jesús? Because those things blind us. Porque todas esas cosas nos enceguecen. And we could see another example in Numbers 22. Y podemos ver otro ejemplo en Números 22. It is the story of Balaam and Balak. Aquí en Números 22 tenemos la historia de Balaam y Balac. And I will paraphrase this story. Y les voy a parafrasear la historia. And Balak sent to call for Balaam, Balac manda a llamar a Balaam. and God told Balaam not to go. Y Dios le dice a Balaam que no fuera. So Balaam told the man that had come to call him Entonces Balaam le responde a las personas que habían venido a traerlo that he would not go. que no iba a ir. So then they go again to ask him. Entonces otra vez van y le preguntan. And again, Balaam goes to ask God Y, if Dios, he could go. y Balaam va otra vez con Dios y le pregunta si puede ir. And God said, "Okay, you could go." Entonces Dios le dice, ok, pues ve. But God was giving a chance to Balaam for him to say no. Pero Dios le estaba dando una oportunidad a Balaam de decir no. So on the road to meet with Balak, Entonces, en el camino para ir a encontrarse con Balac, the angel of the Lord was standing in the midst of the road. el ángel del Señor se puso en medio del camino. And 3 times, Y 3 veces the donkey that Balaam was on departed from the way. el burrito en donde Balaam iba salió del camino. And 3 times, Balaam struck him. Y 3 veces Balaam lo azotó. But after the 3rd time, Pero después de la tercera vez, the Lord opened Balaam's eyes el Señor abrió los ojos de Balaam to see the angel that was standing in the road. para que viera el ángel que estaba ahí parado en medio del camino. But before all that happened, Pero antes de que sucediera todo eso, the donkey had already talked to Balaam. el burrito ya le había hablado a Balaam. And I know sometimes we consider ourselves, when we read Bible stories, Y yo sé que muchas veces cuando leemos las historias bíblicas, we consider that we would have done it differently. nosotros pensamos que nosotros lo hubiéramos hecho de otra forma. But would we have done it differently? Pero ¿será que nosotros lo hubiéramos hecho de otra forma? Or would we have been blinded like Balaam? O tal vez nosotros también hubiéramos sido enceguecidos como Balaam. And that is what happens when we want to do our will.
Y eso es lo que sucede cuando nosotros queremos hacer lo que queremos. We don't see the path of destruction that we are on. Nosotros no vemos el camino de destrucción en el que andamos. And in 2 Peter Y en 2 Pedro 2:15 through 16, 2, del 15 al 16, it tells us the end of Balaam. nos cuenta el fin de Balaam, which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Besor, who loved the wages of unrighteousness, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, but was rebuked for his iniquity. y fue reprendido por su iniquidad. The dumb ass speaking with man's voice forbade the madness of the prophet. Pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. But that didn't stop Balaam from going. Pero eso no hizo que Balaam se detuviera. Even though God had clearly spoken to him. Aunque Dios le había claramente hablado. First, he asked God. Primero él le preguntó a Dios. God said no. Dios le dijo no. 3 times on the way, 3 veces en el camino, God tried to stop him, Dios trató de pararlo, but he didn't want to be stopped. pero él no quería ser detenido. He wanted to do his own will. Él quería hacer su propia voluntad. And God will not stop us Y Dios no nos va a detener, because we have a free will. porque nosotros tenemos un libre albedrío. We can either choose to obey God Podemos ya sea decidir obedecer a Dios or choose to follow the things of this world. o elegir seguir las cosas de este mundo. And the end of Balaam's life Y el final de la vida de Balaam is the end of someone es el final de alguien who is not willing to surrender to God. que no está dispuesto a rendirse a Dios. The Bible tells us that Balaam was slain La Biblia nos cuenta que Balaam fue muerto with the sword by the children of Israel. por la espada de los hijos de Israel. He was slain among them, Él fue matado among the people of Midian, entre los hijos de Madián, among iniquity. en medio de los inicuos. That is the result of somebody that wants to keep their will. Ese es el resultado de alguien que quiere tener su voluntad, mantener su voluntad And doesn't want to surrender to y God. no quiere rendirse al Señor. He will end up captivated by sins and lusts of this world, Él va a terminar cautivo de las lujurias y los pecados de este mundo and will be destroyed by them. y va a ser destruido por ellas. Now let us look at examples of people that decided to surrender to God. Ahora veamos ejemplos de personas que sí decidieron obedecer, rendirse a Dios. And as I was preparing this, Y mientras preparaba esto, something caught my eye in a book that I was reading. algo llamó mi atención en un libro que estaba leyendo. And the title of the book is The Hiding Place. El título de este libro es, si no estoy mal en español, es El lugar secreto. Refugio secreto. Refugio secreto. And it is about Corrie ten Boom. Y es acerca de Corrie ten Boom. And in there is a story Y ahí hay una historia where we can see somebody that was fully surrendered to God. que de alguien que podemos ver que estaba totalmente rendida a Dios. Was it fair that they should suffer the things which they did? ¿Era justo que ellos sufrieran las cosas que ellos sufrieron? No, No. they hadn't done anything wrong. Ellos no habían hecho nada malo. But that is the way of the cross. Pero ese es el camino de la Sometimes we cruz. suffer, Muchas veces nosotros sufrimos. but through our suffering we become examples of Jesus. Pero a través de nuestros sufrimientos nos convertimos en ejemplos de Cristo, de Jesús. And Jesus is manifested in us. Y Jesús se manifiesta en nosotros.
So one day, Entonces, un día, as Corrie ten Boom and her sister Betsy were working, mientras que Corrie ten Boom y su hermana Betsy estaban trabajando, they were in the concentration camp of Ravensbrück, ellos estaban en el campo de concentración de Ravensbrück. and they were leveling the ground outside the camp. Ellas estaban nivelando el camino afuera del campo de concentración. And it had just rained the day before. Y el día anterior había llovido. So obviously the ground was muddy. Así que obviamente el camino estaba lodoso And it was harder to work. y era más difícil trabajar. Every step that you take is harder to take. Cada paso que uno daba era más difícil. So Betsy, being old and weak, Y entonces Betsy, porque era más anciana y débil, by the malnutrition, y débil debido a la malnutrición, was working slower than normal. ella estaba trabajando entonces más lentamente que de costumbre. So one of the guards, who was young and well fed, Entonces uno de los guardias, que era joven y bien comido, began to make fun of Betsy for the amount of dirt she was carrying. se empezó a burlarse de Betsy por la cantidad de lodo que estaba cargando. And Betsy replied to her, To him? Oh, era una... oh. Entonces Betsy le respondió a la guardia, era mujer. "That's me, all right, Sí, así soy yo, but you better let me trot her alone with my little spoonful." pero es mejor que me dejes seguir trabajando con mi cucharita Or I'll have to stop working. o voy a tener que dejar de trabajar. And the guard got angry. Y la guardia se enojó And she said, "I'll decide who's to stop." y dice, yo decido aquí quién para. And she snatched the leather crop from her belt Y sacó su látigo and slashed Betsy across the cheek and neck. y le dio un latigazo a Betsy entre el cuello y la mejilla. And as the story continues, Y la historia continúa. it says that Corrie ten Boom, without noticing what she was doing, Nos cuenta que Corrie, cuando vio lo que estaba pasando sin pensar en lo que estaba haciendo, she grabbed her shovel and rushed towards the guard. ella agarró su pala y corrió hacia la guardia. But Betsy stepped in front of her Pero Betsy se puso en medio and took the shovel away from her. y le quitó la pala. The guard angrily tossed Betsy's shovel towards them. Y guardia enojada agarra la pala de Betsy y se las tira. A red stain appeared on Betsy's collar. Una mancha roja empezó a salir en el cuello de Betsy. A welt began to swell on her neck. Su cuello empezó a hincharse. And Betsy saw where Corrie ten Boom was looking. Y Betsy se dio cuenta que Corrie estaba viendo esa herida. And with her bird tiny hands, Y con sus manos pequeñas she put her over that whip mark se cubrió la herida del látigo. and told Corrie, Y le dijo a Corrie, "Don't look at it, Corrie. no mires, Corrie, Look at Jesus only." solo mira a Jesús. And as she drew her hand away, Y mientras que se quitaba la mano, it was full of blood. estaba llena de sangre. But how was Betsy able to say that to Corrie? Pero ¿cómo pudo Betsy decirle esto a Corrie? Was she someone that had not surrendered to Jesus? ¿Era ella alguien que no se había rendido a Jesús? I doubt that. Yo dudo eso. Betsy had surrendered to Jesus, Betsy se había rendido a Jesús, not only as her Savior, no solo como su Salvador,
but throughout her life, pero a través de toda su vida. every aspect of her life she had surrendered. Cada aspecto de su vida ella había rendido a Jesús. And she fully believed the Bible when it says, Ella creía totalmente la Biblia cuando dice, "Who shall separate us from the love of God? ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Shall tribulation or distress, ¿Tribulación o angustia or persecution or famine, o hambre o persecución or nakedness or peril, o desnudez o peligro or sword? o espada? Nay, in all these things we are more than conquerors, Antes en todas estas cosas somos más que vencedores through him who loved us so. a través de aquel que nos amó, For we are more than conquerors, porque somos más que vencedores through him who loved us a so." través de aquel, por medio de aquel que nos amó así. And the ultimate example of surrender Y el ejemplo de rendición supremo is Jesus. es Jesús. By the things he suffered, A través de las cosas que Él padeció, we have life es que tenemos vida and life eternal. y vida eterna. Through his surrender at the cross, A través de su rendición en la cruz, we have now access to the Father. tenemos ahora acceso al Padre. What if Jesus had decided not to surrender? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no se hubiera rendido? Or if he had said, "I don't want to die for humanity. O si Él hubiera dicho, yo no quiero morir por la humanidad, I don't want to suffer the cross." yo no quiero sufrir la cruz. He had the power to come down from the cross. Él tenía el poder para descender de la cruz. He had the power to destroy those who were taking him to Calvary. Él tenía el poder de destruir a aquellos que lo estaban llevando al Calvario. But he didn't do that. Pero Él no lo hizo. Because Luke 22:42 tells us, Porque Lucas 22:42 nos dice, saying, "Father, diciendo, Padre, if thou be willing, si es posible, remove this cup from me. pasa esta copa de mí, Nevertheless, pero not my will, que no se haga mi voluntad, but thine be done." sino la tuya. He was willing to surrender for us. Él estaba dispuesto a rendirse por nosotros. At that moment, En aquel momento, he said, "Father, Él thy dijo, will be done." Padre, sea hecha tu voluntad. And yes, to be able to surrender, Y sí, para poder rendirnos, we need grace. necesitamos gracia. Because of ourselves, Porque nosotros we won't surrender. no podemos rendirnos. It is by grace that we are able to surrender every area of our life. Es a través de la gracia que nosotros podemos rendir cada área de nuestras vidas. And Hebrews 4:16, Hebreos 4:16. let us therefore come boldly unto the throne of grace, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia that we may obtain mercy para hallar misericordia and find grace to help in time of need. y hallar gracia para el oportuno socorro. This verse shows us that there is an action required Este verso nos muestra que hay una acción necesaria to find grace. para alcanzar gracia. It says, "Come boldly." Él nos dice, acerquémonos confiadamente. God will not force us to surrender, Dios no nos va a forzar a rendirnos. and we of ourselves cannot surrender. Y por nosotros mismos no podemos rendirnos. But there is one thing that can help us. Pero hay una cosa que nos puede ayudar. Grace. La gracia. Something that we don't deserve. Algo que nosotros no merecemos. We are unworthy. Nosotros somos indignos. But when we humble ourselves, Pero cuando nos humillamos, when we come to the throne of grace, cuando nos acercamos al trono de la gracia, God provides us grace. Dios nos provee de gracia. But we must humble ourselves. Pero necesitamos humillarnos. We must tell God, Necesitamos decirle al Señor,
I am willing to surrender, Estoy dispuesto a rendirme, but I cannot do it of pero myself. no lo puedo hacer por mis propias fuerzas. With my human strength, I can't do anything. Con mis fuerzas humanas yo no puedo hacer With nada. all the knowledge I have, I can't do anything. Con todo el conocimiento que tengo yo no puedo hacer It nada. is only by your grace. Es solamente por tu gracia. But we must humble ourselves before God Pero necesitamos humillarnos delante de Dios so that He can provide us of grace. para que Él pueda proveernos de gracia. And when we surrender to God, Y cuando nosotros nos rendimos a Dios, to His will, a su voluntad, not half-heartedly, no a medias, fully, pero de todo corazón, we will be like Betsy. vamos a ser como Betsy, We will be like Jesus. vamos a ser como Jesús, That we will take up our cross vamos a tomar nuestra cruz and we will follow Him. y le vamos a seguir. We will be an example to others. Vamos a ser un ejemplo para otros. Others won't see a carnal man anymore. Los demás no van a ver a un hombre carnal ya más. They will see Christ, Ellos van a ver a Cristo, Christ in us. Cristo en nosotros. But we must surrender every area of our lives. Pero nosotros debemos de rendir cada área de nuestras vidas. And it starts with our time. Y empieza con nuestro tiempo. What are we doing with our time? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Are we praying? ¿Estamos orando? Are we spending times in devotional? ¿Estamos pasando tiempo devocional? Are we reading the Bible? ¿Estamos leyendo la Biblia? God gives grace to the humble, El Señor da gracia a los humildes. and surrendering our lives Y rendir nuestras vidas is an act of humility es un acto de humildad. because we tell God, Porque nosotros le estamos diciendo a Dios, I will not try with my strength. no voy a intentar con mis fuerzas. I will only try with your strength. Solo voy a intentar con tus fuerzas. And as we heard on Sunday, Y como escuchábamos este domingo, yes, God wants to fill us with His Spirit, sí, Dios quiere llenarnos con su espíritu, but we must surrender pero necesitamos rendirnos, because our will hinders us porque nuestra voluntad nos estorba and it blinds us y nos ciega to see what God has planned for us. para poder ver lo que Dios tiene planificado para nosotros. So come to the throne of grace Así que acerquémonos al trono de la gracia, boldly, confiadamente, knowing that as a good Father, sabiendo que como un Padre bueno, God will give you grace. Dios nos va a dar gracia. And I don't know what area He's asking from you, Y yo no sé qué área el Señor te está pidiendo, but daily He will ask for something. pero diariamente Él va a pedirte algo. Will you surrender to Him? ¿Vas a rendirlo a Él? Will you surrender to Him? ¿Lo vas a rendir? ¿Vas a rendirlo a Él? And I would like us to stand Quisiera que se pusieran de pie and for us to sing that song, y que cantáramos. Give me grace to seek after you, O God. Dame gracia para seguirte a ti, oh Dios. Not because we are worthy of that grace, No porque seamos dignos de esa gracia, but because He offers it to us. pero porque Él nos la está ofreciendo. If we will humble ourselves, Si nos humillamos, He will give it to us. si tan solo nos humillamos, Él va a dárnosla. Gracia para seguirte a ti, oh Dios, dame gracia para amar tu cruz, cumple tu voluntad en mi vida, Señor, extiende
de ti. Come boldly to the throne of Acércate grace. confiadamente al trono de la gracia. Surrender whatever area he asks, Rinde cualquier área que Él te está pidiendo and you will receive grace. y vas a recibir gracia. If you will humble yourself, Si tan solo te humillas, he will give you grace. Él te dará gracia. But surrender Pero ríndete fully completamente, with all your heart. con todo tu corazón. Everything that you are, set it upon the altar. Todo lo que tú tienes, lo que tú eres, ponlo en el altar. Because of yourself, Porque por ti mismo you will not inherit the kingdom of God. no heredarás el reino de los cielos. It is only through Jesus Christ, Es solamente a través de Cristo Jesús, when he has been perfected in us, cuando Él se haya perfeccionado en nosotros, that you will be acceptable que vas a ser aceptable before God. delante de Dios.